I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, gracias por estar en este episodio especial. Este episodio decidí hacerlo a raíz de una plática que di hace algunas semanas y el tema me parece muy importante y sobre todo súper específico del tiempo en el que estamos viviendo y por eso no quise esperar más tiempo para hacerlo. Tal vez ya hayan leído muchos artículos o escuchado conferencias o visto videos sobre cómo la crisis es también un momento de oportunidad para emprender, crear productos nuevos, renovarse, etc. Lo que no se nos ha dicho tanto es cómo hacerlo. Nos encontramos en un tiempo en el que en el panorama de la moda tenemos prácticamente un lienzo en blanco delante de nosotros. Ya no existe un sistema al cual subirnos como si fuera un tren. Ya no estamos obligados a comprar, crear o vestir según temporadas o categorías predefinidas. Y qué bueno saber todo esto, pero ¿qué hay que hacer? ¿De dónde partimos? ¿Cómo saber qué sigue? ¿Qué productos van a funcionar? ¿Qué va a querer el consumidor? Nunca antes habíamos estado en una situación como esta para decir, ok, la pandemia anterior la hicimos así, pero sí ha habido pandemias y crisis anteriormente, y así como una empresa compara sus ventas de este año con las de años anteriores para crear estrategias, nosotros vamos a ver nuestro histórico de comportamientos, es decir, nuestra historia. La moda siempre ha sido un reflejo de las circunstancias sociales, así que si volteamos atrás y analizamos la moda desde este punto de vista, podremos entender cómo han reaccionado las personas ante crisis. Aquí estoy hablando de crisis mundiales, no personales. Eso ya será otro podcast tal vez. Pero crisis como las guerras, la Gran Depresión, la peste negra, las invasiones y ver lo que han hecho los diseñadores, todas las innovaciones, estilos, sistemas, productos, patrones de consumo que han surgido a raíz de ello y que sin todo eso no existirían. Pero lo más interesante es que podremos identificar patrones que se repiten y nos pueden ayudar a predecir lo que viene y entonces adelantarnos. En este episodio vamos a estudiar algunos de los eventos más relevantes y la respuesta de la sociedad reflejada en la moda a estos sucesos. Y por qué no, empecemos hablando de una pandemia. En la Edad Media, en el año 1348, se produjo un suceso de gran trascendencia. La población europea quedó reducida a 1/3 por la peste bubónica, conocida como peste negra transmitida por las ratas. Un estimado de 75 a 200 millones de personas murieron. Se cree que llegó a Europa por medio de las embarcaciones italianas provenientes de China. ¿Les suena reciente esto? En ese entonces, la Iglesia tenía mucho poder y control sobre la sociedad y era la que dictaba las leyes y la moda. Entonces, la moda era muy restrictiva y cualquier muestra de piel o de formas del cuerpo se consideraba incitación al pecado. Después de la peste, hubo un cambio radical en la forma de vestirse. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical en la forma de pensar. La Iglesia no pudo dar solución o consuelo al sufrimiento de las personas y entonces pues fue perdiendo suscriptores. Se empezaron a incubar nuevas ideas como el humanismo, en el que el hombre y ya no Dios era el centro de todas las cosas, y esto va a dar lugar en el siglo XV al Renacimiento. Entre las múltiples respuestas humanas ante tan demoledor suceso, se dio mayor importancia al vestido, especialmente por parte de los más poderosos. Se conquistó por completo el arte de la sastrería,
personas especializadas en el corte y la confección de los vestidos, dieron respuesta a una clientela que demandaba las complicadas hechuras que surgieron en este siglo. La novedad más evidente fue el abandono del traje largo y holgado común a ambos sexos. A partir de este momento, la ropa empezó a evolucionar por separado, la ropa de mujer y la ropa de hombre de manera casi independiente, porque antes de esto era igual para todos, todos se vestían con túnicas. Esta evolución no solamente hizo desaparecer del uso corriente las formas antiguas heredadas de varios milenios, sino que representó una primera etapa hacia nuestra indumentaria moderna. Las mujeres superaron lentamente el rechazo a su cuerpo gracias al fin de la peste negra y al desapego de la imagen del pecado que hasta entonces las había perseguido. Con rechazo a su cuerpo me refiero a esto, a que no se podía mostrar. Estaban entonces en búsqueda de prendas favorecedoras, pero que al mismo tiempo mostraran todas las formas de su cuerpo, y así surgió un vestido llamado peyot o peyote con doble L, que iba amplio desde las axilas hasta el costado, o sea, como si era un vestido sin mangas, pero la parte de la cintura iba hasta las caderas, y así se veían las formas estrechas en el vestido de abajo, que era más pegadito. Estas modas se difundieron en Francia y luego en España, Alemania e Inglaterra. En estos países hubo un desarrollo progresivo de regímenes monárquicos que alcanzaron su punto cúlmine en el siglo XVIII. Este es un momento en el que gran parte de Europa estaba gobernada por monarquías absolutistas, pero empezó a surgir una clase burguesa cansada de la opresión de estas y que pronto reclamaría su derecho al poder. Quien impone la moda en este momento es Francia desde Versalles. Los franceses se han caracterizado siempre por tener un estilo muy elegante, así que la moda era muy suntuosa. Se usaban sedas, que era una fuente económica muy importante para Francia, encajes, un accesorio de lujo, perlas, piedras preciosas, bordados de oro y vestidos y sombreros extravagantes. Una excelente referencia de la moda de este tiempo es María Antonieta, quien fue siempre muy criticada por el pueblo por su estilo de vida. De hecho, se le apodaba Madame Déficit. Pueden conocer un poco más la historia de María Antonieta escuchando el episodio de la semana pasada que se enfoca en la moda en el Palacio de Versalles. El 14 de julio de 1798 estalló la Revolución Francesa, un hecho derivado de la recesión que se vivía en toda Europa, causando rebeliones en todos los países, pero que en Francia crecieron hasta tomar forma de revolución. Este hecho estuvo patrocinado, por así decirlo, por la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual cuyo objetivo era disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Entonces aquí ya vemos un patrón que se repite. La Ilustración es muy similar al Renacimiento en cuanto la búsqueda de esta razón y de este conocimiento. Antes, en la Edad Media, fue la peste la que desencadenó este cambio hacia la búsqueda de la razón, y en este momento del siglo XVIII es la opresión y la monarquía absolutista la que va a dar como consecuencia este cambio. En ambos casos, el estilo artístico que surgió fue, el Renacimiento, y aquí fue el neoclasicismo, que buscaba imprimir de una monumentalidad grecorromana a los ideales republicanos y a sus héroes como Napoleón Bonaparte. La moda reflejó todo esto que estaba pasando al adoptar un estilo que nos recuerda a las columnas, esculturas y prendas griegas, vestidos sencillos de lino o algodón, todo muy sobrio. De hecho, los nobles tuvieron que deshacerse de sus artículos de lujo como el encaje para no ser reconocidos como tal y no tener problemas con el nuevo gobierno burgués. O sea, ellos se deshicieron de un patrimonio inestimable de cuellos, puños y muchos accesorios para que no los acusaran de ricos, por así decirlo. Algunas mujeres empezaron a usar pantalones, pero luego Napoleón lo prohíbe. Sin embargo, esto se convirtió en una necesidad cuando las mujeres tuvieron que salir a hacer los trabajos de los hombres en la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial desmanteló los antiguos sistemas y valores sociales que empezaron a resquebrajarse a finales del siglo XIX. Europa estaba implicada en casi todos los frentes y Estados Unidos entró para darle un carácter mundial a la contienda. Con la entrada de Estados Unidos no solamente tenemos un hecho geográfico, sino que también hay que recordar que las guerras han sido un medio de intercambio de culturas, idiomas, estilos. Entonces, en este caso, al entrar a Estados Unidos, pues trajo también toda la moda americana, formas de pensar, etc. Mientras la batalla se alargó en las trincheras, las mujeres empezaron a enfundarse los pantalones y monos de sus maridos para ir a las fábricas. Curiosamente, un objeto que hasta entonces solo lucían algunas damas de la sociedad, el reloj de pulsera, empezó a popularizarse entre los hombres, siendo un elemento clave para los oficiales que coordinaban los movimientos de las tropas en las trincheras. Rolex fue una de las marcas que desarrolló y patentó diseños para este fin. Los tiempos eran de escasez y la moda de años anteriores fue sustituida por un vestido camisa recto, sencillo, casi similar a los uniformes de las enfermeras y antecedente de la silueta recta de los años 20. La industria de la moda se estableció como un sector importante en las economías nacionales y a pesar de las limitaciones en el uso de la materia prima, los diseños creados entre 1914 y 1919 se distinguieron por su modernidad y vitalidad. Además de faldas y vestidos más cortos, se optó por ropa de diario más deportiva o la introducción del bolsillo como elemento común. Las prendas debían permitir una mayor libertad de movimientos y a los diseños prácticos se sumó un aire de sofisticación. En aquellos años, la todavía desconocida Coco Chanel ya perfilaba su estilo. Coco Chanel compró el excedente de tejido de punto de algunas fábricas, un tejido que se utilizaba para la ropa interior masculina, y diseñó sus primeros conjuntos de 2 piezas de faldas largas pero sencillas. Esta idea fue muy bien aceptada y tuvo un éxito rotundo. Uno de los aspectos que hacía práctico y atractivo este tejido es que era más fácil de lavar y tratar en contraste con las lanas y sedas. La guerra cambió las actitudes y niveló en gran medida las clases, lo que obviamente se reflejó en la moda. Los jóvenes buscaron diferenciarse de las vestimentas de sus mayores, por lo que adoptaron siluetas distintas, mucho más anchas que las anteriores. La moda masculina de los años 20 dio inicio a lo que conocemos hoy en día, que a partir de entonces solo empezó a cambiar con detalles menores. Para costear la guerra, Estados Unidos empezó a emitir los llamados bonos libertad como sistema de inversión, así como la oportunidad de acceder a créditos muy fácilmente y con intereses muy bajos. Así, la gente empezó a endeudarse hasta llegar al 29 de octubre de 1929, en que la Bolsa de Valores de Nueva York se desploma en el llamado Martes Negro. Muchos inversionistas perdieron su patrimonio, la gente fue a sacar su dinero del banco y muchos quebraron. Las inversiones se paralizan, el comercio internacional disminuye y aumenta el desempleo. A partir de entonces comienza una época conocida como la Gran Depresión. Durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia moderna occidental, entre la caída de la bolsa de 1929 y el estallido de la guerra en 1939, nace una moda elegante, dinámica y efervescente. Por lo general, en periodo de crisis, surgen las mejores oportunidades e ideas, y precisamente eso fue lo que ocurrió en la década de 1930 en relación a la moda. Esos años que arrastran sonidos de jazz y el estruendo de una guerra fueron el momento en el que realmente nació lo que conocemos por ropa moderna y se afianzó la idea de un cuerpo proporcionado y equilibrado como ideal de la moda. Debido a la insuficiencia de fondos durante este tiempo, hubo una gran ansiedad en torno a los materiales. Esto impactó en las elecciones de estilo de la época. Los precios bajaron para animar a las mujeres a seguir comprando ropa. Los patrones se hicieron populares y un número creciente de mujeres comenzó a hacer sus propias prendas. Los costosos materiales naturales pasaron de moda, ya que las fibras artificiales más baratas se volvieron más fáciles de conseguir,
como el rayón y el nylon. A medida que más mujeres se unieron a la fuerza laboral, creció la necesidad de ropa más cómoda y aparecieron los cierres. Debido a que las mujeres comenzaron a tener vidas más productivas y ocupadas, los vestidos de día se acortaron lentamente para facilitar el movimiento. A su vez, la ropa de noche se volvió más extravagante y glamorosa. Así como la Primera Guerra Mundial aceleró la evolución a un guardarropa más práctico, durante la Segunda sucedió lo mismo. Casi medio millón de mujeres sirvieron a las Fuerzas Armadas británicas y cerca de 400,000 lo hicieron para el ejército estadounidense. Los accesorios brillantes fueron reemplazados por máscaras de gas y se prohibieron enormes cantidades de materiales. Los bolsos pequeños fueron reemplazados por bolsas de correa larga que cruzaban el cuerpo y permitían mayor movilidad. A falta de hule y piel, las suelas de los zapatos eran de madera o corcho. Aquí tenemos a Salvatore Ferragamo con uno de sus modelos más icónicos, que son las plataformas de corcho. La moda había dejado de ser glamorosa y en su lugar había aparecido una tendencia monótona de atuendos austeros controlados por el gobierno. La moda sirvió en este tiempo como una guía que formó a la mujer de futuras generaciones en temas económicos y políticos. El programa de ropa de utilidad o Utility Clothing Scheme fue un esquema de racionamiento introducido en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la escasez de ropa y mano de obra, la Junta de Comercio patrocinó la creación de gamas de ropa de uso general que cumplían con ciertas regulaciones sobre la cantidad de material y mano de obra permitida para su construcción. Por ejemplo, los pantalones de los hombres no podían tener dobladillo en la bastilla, los sacos no podían ser de doble pecho y las faldas tenían como un número limitado de tablones, etc. La ropa utilitaria y más tarde los muebles utilitarios se marcaron con la etiqueta CC41. ¿Cómo podía el gobierno británico convencer a la gente de que se podía vestir bien con tanta austeridad? Pues aquí es donde entramos muchos de nosotros, gracias a la ayuda de los diseñadores. Los diseñadores crearon una serie de prendas a precios asequibles para todo el mundo, como una especie de antecedente de la distribución del fast fashion, y se elaboraron prendas para un público en masa. Frente a las restricciones, hubo diseñadores al otro lado del charco que vieron una oportunidad para innovar y crearon elegantes piezas utilitarias con materiales poco habituales como el denim, poco habituales en ese entonces. Fue el caso de la diseñadora Claire McCardell, conocida como la madre de la ropa deportiva estadounidense, y uno de sus mayores hitos fue el Pope Overdress. Su diseño funcional y versátil, junto a su bajo precio, a $6.95, permitieron que se vendiera muy bien. En esta época se abogó como nunca por el do it yourself. Los gobiernos buscaban ahorrar y llamaban a los ciudadanos a reutilizar y reciclar sus prendas. La campaña inglesa Make Do and Mend invitaba a la creatividad individual con folletos que incluían tutoriales al más puro estilo YouTube con consejos de cómo se podía hacer una falda de un vestido, por ejemplo. En 1941, la revista Life incluyó varias explicaciones sobre cómo hacer prendas de punto, incluyendo los patrones. Con la amenaza de los bombardeos nocturnos en gran parte del país, surgió también una nueva moda. El traje de sirena era una forma primitiva del sofisticado mono, que hoy está muy en día, o mono o palazzo, y eran muy modernos en los años de la guerra. Eran estos trajes que se podían poner muy fácilmente en medio de la noche y con la prisa por llegar a los refugios antiaéreos. Los apagones nocturnos también dieron lugar a novedosos productos visibles en la oscuridad. La tienda Selfridges en Londres sacó accesorios luminosos como flores fosforescentes y botones para abrigos que brillaban en la oscuridad. Las grandes marcas se reorganizaron y añadieron artículos de protección. Otra vez, ¿les suena reciente esto? Estos artículos de protección eran faldas de ciclismo, impermeables blancos, botas y abrigos de telas gruesas. El gobierno
impulsó activamente el uso de ropa blanca para evitar el aumento de accidentes viales con peatones en la oscuridad. De la misma forma en que hashtags como Quédate en casa de Twitter, creada para dar ánimos a la gente cuando debe distanciarse socialmente hoy y que también nos sintamos bien por hacerlo, los carteles de racionamiento daban un sentido de patriotismo y dieron un vínculo a los esfuerzos en el país con los que luchaban en el extranjero. No sé ustedes, pero yo me siento muy identificada digamos, con esta época porque el sentimiento obviamente es parecido en cuanto a que unos tenemos que hacer ciertos sacrificios en pro de quienes están dando su vida. En los años 50, el cine de Hollywood estaba en auge y presentaba íconos como Rita Hayworth, enfocados en la seducción, actrices muy frondosas y con mucho seno. ¿Por qué esta imagen? Pues porque proponía un ideal de mujer opuesto a lo que eran las mujeres en los 40, delgadas, demacradas. Otra imagen de mujer ideal americana era la ama de casa, que representaba el hecho de que después de la guerra las mujeres regresaron a casa a hacer, comillas, labores de mujeres, y los hombres vuelven a hacer, comillas, el trabajo propio de los hombres. Volvemos del otro lado del charco. En París, en un día gris y frío de febrero de 1947, a las 10 de la mañana, Christian Dior convocó a la prensa para mostrar su colección Corolle con la intención de hacer revivir una belleza perdida. Las asistentes, ante las faldas de 20 metros de vuelo, iban estirando instintivamente sus trajes cortos hasta las rodillas y exclamaban: «¡Es la revolución!». Así nació el llamado New Look. El desfile de Dior es considerado como el primer gran evento de moda parisino de posguerra y la señal de una recuperación de la vida artística y mundana. El New Look nació en plena posguerra, en un momento de austeridad y recogimiento tras los desastres de la guerra. En un momento en que todas las marcas de ropa apostaban por la austeridad y las formas conservadoras, Christian Dior se atrevió a exagerar la silueta femenina, creando una falda ancha tipo bailarina, cintura ceñida y busto realzado que a la vez produjo escándalo y entusiasmo entre las mujeres. La extravagancia de Dior fue censurada por algunos gobiernos y grupos de protestas, pero fue en vano, ya que su estilo romántico, que apostaba por la vuelta al corsé y a los estilos de la Belle Époque, había cautivado mucho. Christian Dior fue un diseñador que volvió a mostrar la fantasía de la moda, en definitiva, un vendedor de sueños, un creador de nuevas tendencias. Este ejemplo me gusta mucho porque nos hace ver cómo, mientras por una parte había diseñadores que se adaptaban y vendían lo que la gente necesitaba, él empezó a vender sueños, empezó a vender algo aspiracional. Entonces, siempre tenemos como dos o más posibilidades, obviamente pensando el sector al que le vamos a vender, pero vamos a ver a lo largo de toda la historia de la moda que esto de vender sueños o vender aire siempre ha sido una estrategia para vender pues a una sociedad que quiere olvidarse de una temporada de recesión, de crisis, de contingencia. En este momento tenemos una situación política en el que al final de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, surgen dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, que luego empezarán un nuevo evento, por así decirlo, que será la Guerra Fría, y con esto empezamos a ver también la expansión del comunismo. Para evitar la expansión del comunismo en Asia, que ya había dividido a Vietnam en Vietnam del Norte, que era comunista, y Vietnam del Sur, que era capitalista, Francia y Estados Unidos entran a la contienda como apoyo financiero. Ya ven que Estados Unidos es muy buena onda y apoya a todo el mundo en sus guerras. Vietnam del Norte, pero léase China y Unión Soviética, contra Vietnam del Sur, pero léase Estados Unidos. Las protestas contra la guerra de Vietnam fueron una serie de movimientos y manifestaciones civiles ocurridas en diversos países alrededor del mundo, destacando sobre todo en Estados Unidos. Las protestas comenzaron en 1963 y se extendieron a gran velocidad por todo el país.
Fue entonces cuando Estados Unidos se polarizó entre los que abogaban por continuar la guerra y quienes deseaban la paz inmediata. Estos años de lucha y demanda social vieron el nacimiento de una contracultura que ponía en cuestión el estilo de vida americano. Este estilo de vida también tiene que ver mucho con el auge del consumismo, porque tenemos doctrinas como el Fordismo, que es esta propuesta de Henry Ford de hacer las cadenas de producción en línea. Entonces se empieza a producir más y la gente empieza a consumir más. El movimiento hippie fue el principal abanderado de este cambio social que propugnaba el libertarismo, el pacifismo y el amor libre. Estos grupos también incitaban a la gente a dejar de trabajar en las industrias bélicas, abandonar el consumismo y, en consecuencia, el modo en que las personas estructuraban sus vidas. Los hippies jugaron un rol determinante en la oposición interna a la guerra de Vietnam y a las políticas radicales de la época, y brindaron un apoyo determinante a las luchas por la igualdad de géneros, de razas y la aceptación de la homosexualidad en Occidente. Su influencia en las artes, el cine, la literatura y la cultura en general es muy reconocida. Aquí un dato curioso es que la palabra hippie proviene de la palabra hipster, así que es otra vez una situación que podemos ver ahora y pensar cómo los hipsters han sido en cierta forma una contracultura y que pues también han apoyado en cierta forma estos temas como la inclusión y siempre como hacer un regreso o un revival de ciertas cosas tradicionales que podrían parecer obsoletas ahora. A causa de la guerra de Vietnam, el valor del dólar empezó a caer. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes como una desaceleración del crecimiento. Al mismo tiempo, se libraba una guerra entre Egipto y Siria contra Israel. Los países árabes decidieron establecer un embargo de petróleo a los países occidentales que apoyaron a Israel en aquel conflicto. Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. El precio del barril de petróleo aumentó de los $2.90 a los $11.90. Pese a que el embargo duró 6 meses, se levantó en marzo de 1974, se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. A finales de la década de los 60, las sociedades industriales avanzadas se veían amenazadas por esta crisis del petróleo. Inglaterra venía afrontando un bajo crecimiento económico que en la década de los 70 la colocó en una situación cercana al colapso. En 1975, la inflación británica alcanzó la tasa más alta de Europa, un 25% anual, y el número de desempleados llegó a casi a 1 millón debido a la reducción de las exportaciones, a la falta de estímulo a la producción y a la debilidad de la libra esterlina, haciendo de Londres el núcleo de la crisis. Esto fue acabando con las garantías sociales que brindaba el Estado, afectando directamente a la salud. La juventud de la clase obrera fue la primera en protestar y en perder toda credibilidad en el sistema. El punk se constituyó en un espacio de expresión y de protesta frente a la sociedad. El rock se había convertido ya en una gran industria que requería de una costosa producción y de un conocimiento musical específico, y por lo tanto se convirtió en un medio excluyente, sobre todo para los jóvenes de los sectores bajos de la sociedad. El punk sintetizó el ruido urbano, se mimetizó en el asfalto, en las calles, reproduciendo con el cuerpo y la música el salvajismo de la ciudad y la crisis social. El punk también generó una estética. Música y estética se convirtieron en maneras de habitar y confrontar el mundo. Este caso es interesante porque la innovación que vemos aquí es como hasta antes de este momento la moda generalmente venía dictada por las clases de arriba, la iglesia o Francia o las clases sociales altas, y entonces iba bajando y las clases más bajas la iban copiando hasta que la moda se hacía obsoleta y entonces las clases de arriba volvían a sacar algo nuevo. Eso se llama el trickle down effect,
que, o sea, quiere decir que la moda o las tendencias van bajando. Pero a partir de este momento vamos a ver un flujo diferente que sigue hasta nuestros días, en el que la moda viene desde los barrios bajos de Londres o desde las clases bajas y empieza a subir, y entonces vamos a ver cómo esta estética punk la empiezan a retomar muchos diseñadores, entre ellos Vivienne Westwood. Ahora que nuestro sistema económico vuelve a estar al límite debido a la crisis sanitaria, viene bien recordar el que fue el crack del 29 del siglo XXI, o sea, la crisis del 2008. Muchos se acordarán seguro. El crack financiero no se produjo de la noche a la mañana. Se gestó durante varios años. En un intento de maximizar sus beneficios, las instituciones financieras durante la década de los 2000 realizaron una serie de inversiones de alto riesgo, sobre todo otorgando créditos a clientes que tenían unos ingresos muy ajustados para cubrir sus pagos mensuales. ¿Les suenan las hipotecas subprime? Todo sucedió algo así. Un mal día, a Pepito lo despidieron de la pizzería. No encontró un nuevo empleo y no tenía ahorros, así que tuvo que dejar de pagar la hipoteca al banco. Está bien, no pasa nada, es uno de muchos préstamos. Pero luego otra cliente, Mari, también se quedó sin trabajo. Lo mismo le pasó a Chuy, Fanny, Toño, y los ingresos del banco se resintieron, entonces el banco dejó de pagar sus deudas con otras instituciones financieras, y así siguió girando la rueda hasta que un día la crisis estalló. La situación económica mundial a partir de 2008 influyó también en la moda y la forma de consumir, con un auge absoluto del low cost. La pérdida del poder adquisitivo y el pánico ante la crisis económica nos empuja a buscar lo más barato, pero también influye en la preferencia por la cantidad antes que la calidad. El llamado athleisure convirtió las calles y los aeropuertos en una especie de gimnasios. ¿Se acuerdan de esos pants morados y rosas de terciopelo con letras en las pompas así? Pues esto era 2008 crisis. La globalización hizo estragos sobreproduciendo prendas insignificantes en valor y estética, sudaderas, gorras, pants, zapatillas deportivas, y empezamos a tener una estética de feísmo. El uso de logos se volvió más discreto. Las personas adineradas pueden haberse sentido avergonzadas de hacer alarde de su estatus o haber trabajado para evitar ser condenadas al ostracismo públicamente por su ropa cara. ¿Les suena esta situación parecida a lo que pasó en la Revolución Francesa? Los ricos no querían que los reconocieran como ricos y entonces se deshicieron de sus encajes. También se dio una mirada al siglo XX. Los creadores se inspiraron en los archivos bajo el mandato de reinterpretar los códigos del pasado. Aumentar el ansia de belleza y mantener e incluso disparar las ventas se convirtió en la fórmula de los holdings de lujo: pasado, deseo, dinero. Otra vez vemos una tendencia que es mirar hacia el pasado para distraernos del presente. Esta crisis, además del desplome del consumo, agravó la situación financiera de las empresas, en especial por las restricciones crediticias que provocaron un fuerte incremento de los cierres y la reestructuración de muchas empresas. Muchas de ellas se lanzaron a la exportación como vía de escape mientras reorganizaban sus estructuras. Entonces aquí está interesante ver también no solo el impacto que tuvo en la moda, o no solo cómo se reflejó en la moda, sino que estamos viendo también los cambios en el sistema y en los modelos de negocio, además del cambio en el patrón del consumo. Hay sectores que en la crisis de 2008 aguantaron mejor que otros, y aquella crisis puede servir de referencia para manejar nuestro patrimonio en tiempos inciertos. Sectores relacionados con el consumo de alimentos suelen ser muy resistentes a las crisis. El consumo de arroces, pastas, carnes y bebidas no se resiente significativamente a pesar de la crisis, tampoco el de productos cosméticos o el de productos básicos como lejía. Lo que les quiero decir aquí no es que abandonen lo que están haciendo y se pongan a hacer una marca de pastas o de aguas locas, no.
pero es interesante saber cuáles son las empresas o más bien las industrias o sectores que son resilientes y tal vez podemos agarrar de ahí ciertos aspectos, estudiar cuál es su distribución, los valores que los consumidores aprecian en ella, por qué son resilientes, cuál es su modelo de negocios y a lo mejor adaptarlos en un sector completamente diferente como la moda, pero bueno, de eso se trata la innovación. En las crisis, las industrias a evitar son las denominadas como cíclicas, es decir, aquellas que dependen en exceso de que la economía vaya bien. La moda era una de ellas, pero ya se canceló todo, ya no existe ese sistema como tal, o no creo que vaya a volver a establecerse de la misma forma. Es el caso de sectores relacionados con materias primas o con el turismo como aviación u hoteles. Viajar es de los primeros gastos que solemos recortar cuando estamos en recesión, así que quizá sea mejor mantenerse alejado de esta industria o simplemente no adoptar tanto este ciclo de venta o ciclo de producción cíclico. Con la información que hemos escuchado hasta ahora, podríamos hacer una comparación en cuanto a cuál era la situación política durante la Edad Media y puede ser que sea comparable a la situación que vivimos ahora con el COVID, o podemos comparar la situación política en la Revolución Francesa y la de la crisis del petróleo. Y así podemos ir viendo cómo había elementos en común y cuál fue la respuesta de la sociedad. También podemos ver cuáles eran las ideologías. En la Edad Media estaba como muy volcada en la espiritualidad, luego en el Renacimiento era como el hombre y la razón, en Francia otra vez el hombre y la razón, pero después de la Revolución Francesa volvimos un poco a los sentimientos, al romanticismo, entonces en cierta forma fue un retomar de la espiritualidad de la Edad Media, obviamente evolucionada. Y yo considero, pero es mi opinión personal, que ahora en esta etapa del coronavirus también estamos dando una mirada al mundo espiritual, no al mismo de la Edad Media y no al mismo del romanticismo, pero sí estamos explorando cosas que no necesariamente son materiales o que no necesariamente corresponden a la razón. Hemos visto surgir muchísimas terapias o muchas que ya existían se están aceptando ahora. Entonces, comparar todos estos aspectos nos va a ayudar a predecir en cierta forma cuáles eran las tendencias. Siempre vemos que a raíz de de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior propuso algo que era lujo, que era algo aspiracional. Entonces vamos a preguntarnos si ahora vamos a hacer algo aspiracional o vamos a hacer algo deportivo como en el 2008. En la actualidad, nuestros años 20 parecen estar muy lejos de los flecos y las lentejuelas de los años 20 del siglo pasado. Tras la irrupción del coronavirus y la crisis que desata, se prevé que serán aún más locos estos años 20. Monos, mascarillas y guantes, prendas distópicas que han llegado para quedarse. Los diseñadores, a pesar de los aires de apocalipsis y de la ruptura del actual modelo, buscan respuestas en tiempos de distancia social donde la ropa se apreciará a 2 metros de distancia. ¿Será el futurismo profiláctico la inspiración? ¿O volveremos a Grecia o al feísmo del 2008? Lo escribe un periodista francés, François Giraud. Toda moda muere de un asco, nace de un deseo y cristaliza aquello que emociona en la superficie de una sociedad. Llega la hora de los tejidos tecnológicos y reciclados, prendas éticas, más fondos de armario y bolsas a la cintura, no para llevar la máscara de gas como en la Segunda Guerra Mundial, sino para dejar las manos libres para ponerse y quitarse el cubrebocas. La historia nos ha demostrado que en momentos de gran crisis una gran innovación puede florecer. Una vez que esta crisis haya pasado, sabemos que emergeremos en un mundo diferente, lo que significa que los productos y experiencias que creemos también tendrán que ser diferentes a lo que hoy se considera normal o básico o tradicional. No vamos a estar encerrados para siempre,
pero la forma en que trabajamos, vivimos y jugamos nunca volverá a ser la misma. En ese escenario, comprender lo que la gente todavía querrá comprar y cómo crear el producto correcto a la luz de eso es más importante que nunca. Obviamente hay productos a corto plazo que la gente necesita ahora y que está trabajando desde casa, pero también habrá un impacto en las cosas que necesitamos y queremos a mediano plazo. Todo esto que está pasando no es algo que yo tengo que contarles porque lo estamos viviendo todos. Entonces preguntémonos, ¿tú qué hábitos has cambiado? ¿Qué valores son importantes para ti ahora que no lo eran tanto antes de la pandemia? ¿Cómo compras ahora? ¿Qué usas? ¿Qué haces diferente? Hay que reimaginar lo que los consumidores van a querer, lo que las marcas pueden y deben crear y cómo viviremos en un mundo posterior a COVID-19, así como en un momento lo imaginaron Chanel, Dior, Zara, Ferragamo y Rolex. Así que la pregunta es, ¿qué va a crear, inserta tu nombre aquí, como respuesta de la moda ante esta crisis? Espero que este episodio les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por escucharme. Los espero la próxima semana con otra dosis de historia y moda. Chao.